Bien, para resumir entonces, estamos analizando un circuito RLC serie en el cual la entrada es una función cosenoidal. Queremos calcular cuál es la corriente cuando las condiciones iniciales valen cero. Entonces, planteamos nuestra ecuación diferencial. Recuerden que acá esto nos daba en función de una señal seno. Al calcular la derivada de la función coseno nos da un seno, pero la retornamos a una función coseno empleando identidades trigonométricas. Y la retornamos a esa función coseno es porque queremos aplicar esta analogía que está acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice esta analogía? Nosotros queremos solucionar una ecuación diferencial en el cual la señal de entrada es una función coseno. Podríamos solucionarla asumiendo que nuestra señal de corriente es sumas de senos y cosenos y hacer todo el proceso trigonométrico hasta llegar a una solución. Pero ese proceso normalmente no es trivial, es un poco complejo, más cuando se tienen dos o más elementos almacenadores de energía. ¿Listo? Es decir, cuando la ecuación diferencial es de segundo o tercer orden en adelante, suele ser un poco complejo. Entonces, en lugar de emplear ese método directo, lo que vamos a hacer es decir, no le vamos a introducir a nuestro sistema esa entrada cosenoidal, sino que vamos a introducir una señal exponencial. ¿Listo? ¿Y por qué una función exponencial? Porque conocemos que la derivada de una función exponencial es ella misma y por lo tanto solucionar una ecuación diferencial en la cual su entrada es una función exponencial es bastante trivial. ¿Por qué decíamos que funcionaba esa analogía? Porque nosotros podemos retornar a nuestra señal de entrada simplemente calculando la parte real de una exponencial compleja. Es decir, introducimos a nuestro sistema una exponencial compleja, calculamos cuál es su salida ante esa exponencial compleja y para conocer la salida real, pues simplemente nos amparamos en que la parte real de la entrada es la función original de entrada, por lo tanto la parte real de la salida será nuestra salida deseada. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos acá en este siguiente paso fue simplemente reemplazar ya esta función coseno por una exponencial compleja. Lo que hice acá fue ya dividirla en dos partes, entonces me aparece la componente que depende del tiempo por un lado y una componente constante que depende de esta fase por otro lado. ¿Listo? Miren que esta es una nueva ecuación diferencial, la estoy diferenciando de esta colocándole acá el subíndice x, pero digamos que en sus términos básicamente son iguales. ¿Listo? Para solucionar esta ecuación diferencial, entonces lo que hacemos es asumir una solución. Una posible solución es esta de acá, una magnitud multiplicada por una exponencial que también depende del tiempo, más una fase diferente. No tiene que ser necesariamente esta fase, puede ser una fase diferente. Introducimos esta solución en esta ecuación diferencial para saber si efectivamente es o no solución de esta ecuación diferencial y llegamos a este resultado de acá. ¿Listo? En el cual tenemos que vamos a multiplicar IM por E a la J beta por un término que depende exclusivamente de los elementos y su topología, es decir, su interconexión. Toda esta parte de acá, miren que depende de los elementos y su interconexión, igual a BM por E a la J phi. ¿Listo? Este BM E a la J phi lo podemos obtener directamente de acá, de nuestro voltaje de entrada inicial. Miren que este de acá simplemente sería la magnitud compleja de esta parte de acá. Y si queremos calcular IM, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es coger esto y dividirlo entre toda esta parte de acá. ¿Listo? BM es un valor conocido, phi es un valor conocido, L es un valor conocido, omega es un valor conocido, R es un valor conocido, C es un valor conocido, por lo tanto, las partes desconocidas de acá es simplemente esta magnitud IM y esta fase de acá, beta. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, podríamos coger y despejar, dejar esto solito, pasando esto a dividir. ¿Listo? Entonces, después de tener esto, que sería una magnitud compleja, entonces ya habríamos obtenido la solución, esta parte, pues acá no sería Bx sino Ix. Para llegar a la parte real o la salida deseada, esta I de t, pues simplemente tendríamos que calcular después de eso la parte real de ese número que acabamos de obtener, que es un número complejo. Calculamos la parte real y ese sería nuestro I de t. ¿Listo? Pero antes de llegar a ese paso,
lo que dijimos es, bueno, vamos a asumir que esto de acá le vamos a colocar un nombre que es B, vamos a colocarle un nombre a esto que es I y vamos a colocarle un nombre a esto que es Z. ¿Listo? Si esto de acá lo pasamos a dividir, es decir, si dimos B sobre I, nos daría que es igual a Z. B depende del voltaje y esto de acá que no tiene unidades. Esto acá recuerden que es coseno de phi más j seno de phi. Esto no tiene unidades. Bm sería la amplitud del voltaje de entrada. Entonces, por lo tanto, esto acá tiene unidades de voltios. Y M debe tener unidades de corriente. Por lo tanto, esta parte de acá, que la estamos llamando Z, debe tener unidades de ohmios. ¿Listo? Entonces, esto lo estamos llamando a partir de ahora, lo estaremos llamando a partir de ahora impedancia. Y la impedancia la calcularemos a partir de la magnitud compleja del voltaje de entrada sobre la magnitud compleja de la corriente de salida. El proceso que realizamos ahora fue solucionar toda la ecuación diferencial para llegar a esta expresión. Pero de aquí en adelante veremos que esto se reduce mucho, o sea, se simplifica bastante y no tendremos que volver a solucionar la ecuación diferencial para llegar a obtener este resultado de acá.